Buenos días a todos. Soy Javier Peña Poza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado de ESO de nivel 1. Hoy, 5 de mayo, vengo a presentaros lo que sería la 19ª clase virtual de este curso académico 2013-2014 y una vez finalizado la visualización del temario de las 3 evaluaciones, en estas próximas semanas vamos a llevar a cabo un resumen global para la preparación del examen de junio. Empezaremos hoy viendo un repaso de la primera evaluación, tanto de las asignaturas de nivel 1, de las asignaturas de tecnología, matemáticas y ciencias de la naturaleza. La semana que viene veremos un repaso de la segunda evaluación, dentro de 2 semanas un repaso de la tercera evaluación y por último, la semana antes del examen veremos un repaso global. En esta clase vamos a empezar con la asignatura de tecnología, donde vamos a ver los temas 1 a 3, que es lo que engloba el bloque temático 1, y los temas 1 a 4, que es el bloque temático 2. El bloque temático 1 empezamos estudiando cuáles eran las fases del proyecto tecnológico. La primera de ellas, observar y analizar, es decir, tenemos que descubrir una necesidad no resuelta que requiera el proyecto tecnológico para poder resolverlo, poder encontrar una solución. La segunda de las fases sería el planear y proyectar, para lo cual llevamos a cabo una proposición de un modelo de solucionar esta necesidad que hemos encontrado inicialmente. En tercer lugar sería construir y ejecutar, es decir, llevar a cabo la práctica o llevar a la práctica la idea inicial. Y en cuarto lugar tenemos una fase que se llama evaluar. En esta fase se observa si el objeto cumple todas las características previstas una vez construido y puede perfeccionarse añadiendo modificaciones o mejoras si es necesario. Por último, se puede también elaborar un informe técnico para hacerlo más completo. Y en el tema 2 de tecnología, este bloque temático 1, se estudiaron algunos de los programas de diseño más conocidos, que se suelen aplicar en muchos procesos de fabricación. De todos ellos se destacan tres grupos: el CAD, el CAM y el CAE. El CAD son los programas de diseño asistido por ordenador y se utilizan sobre todo para poder obtener prototipos. El CAM son aquellos que se relacionan con la fabricación asistida por ordenador y el CAE consiste en la ingeniería asistida por ordenador. En el tema 3 vimos los diferentes tipos de planificación en las operaciones de producción. Esta etapa del proyecto tiene una secuencia de actividades. En primer lugar, planificar las diferentes operaciones de la producción. En segundo lugar, identificar materiales, componentes e instrumentos en el contexto del proyecto. Y en tercer lugar, ejecutar la producción de acuerdo con la planificación. De todos los tipos de planificación se puede destacar el diagrama de Gantt, que es una de las formas más conocidas de representar un proyecto de planificación, un proceso de planificación, perdón. Está compuesto por un eje vertical donde se establecen las actividades del trabajo a ejecutar y un eje horizontal donde se muestra el tiempo de dedicación previsto para las tareas determinadas. De esta forma se puede producir un diagrama con una hoja de cálculo de una manera muy sencilla. Empezamos ya con el bloque temático 2 de la asignatura de tecnología, donde en el tema 1 vimos las herramientas de trazado. Fundamentalmente realizamos el estudio de los lapiceros, que son una barra de madera con una mina de grafito en su interior. Y existen diferentes tipos. Están por un lado los blandos, que son utilizados en dibujo artístico, los medios, que son utilizados en dibujos a mano alzada o para realización de croquis, los duros se utilizan sobre papel blando o papel vegetal, y los extraduros que se utilizan para dibujar sobre superficies de una gran dureza. En el tema 2 vimos por un lado la clasificación del papel, que en función de se puede clasificar en función de su acabado, su gramaje y su tamaño. El acabado consiste en el aspecto a la vista y al tacto, es decir, si ese papel es mate, es liso, blanco y opaco. El gramaje consiste en el peso de 1 metro cuadrado de papel y el tamaño, para determinarlo se utiliza la norma DIN y el papel de partida será un DIN A0 de 1 metro cuadrado. A partir de él podemos obtener los distintos tamaños más pequeños, ya que un DIN A0, si lo dividimos por la mitad, nos daría lugar a 2 DIN A1. Un DIN A1, si lo dividimos por la mitad, nos dará lugar a 2 DIN A2, etc. También vimos lo que son las escalas, que había 3 tipos. Por un lado sería la escala natural, que se representa con números 1, 2.1, lo que nos quiere decir que 1 centímetro en
en la realidad equivale a 1 centímetro en el dibujo. El 1 de la izquierda sería el tamaño del objeto real y el número de la derecha equivaldría al tamaño en el dibujo que estamos realizando. En segundo lugar tenemos una escala de reducción que se representa como números 1, 2. Que nos dice que un centímetro en el dibujo, perdón, el número de la izquierda sería el número del dibujo y el número de la derecha el número de la realidad. Por lo tanto, un centímetro en el dibujo equivaldría a 2 centímetros en la realidad. Y por último tendríamos la escala de ampliación, que se representa con números 2.1, lo cual nos indicaría que 2 centímetros en el dibujo equivalen a 1 centímetro en la realidad, o al objeto real que estamos dibujando. En el tema 3 vimos cómo se podían trazar la mediatriz y la bisectriz. Con la ayuda de un compás, la mediatriz sería el cálculo de la mitad de un segmento, que sería el dibujo que tendréis a la izquierda, y la bisectriz sería el cálculo de la mitad de un ángulo. Para poderlos llevar a cabo con la ayuda del compás, en el caso de la mediatriz, pues con una amplitud determinada del compás, que esa amplitud no tiene por qué ser fija, lo que sí que se requiere es que sea algo más de la mitad del segmento, aproximadamente. Pincharíamos en A y realizaríamos un arco, este de aquí. Pincharíamos en A y dibujaríamos este arco de aquí. Con la misma amplitud pincharíamos en B y haríamos este arco de aquí. De esta forma, los dos arcos que hemos realizado con el compás se cortan en 2 puntos. Y si unimos esos 2 puntos, trazamos la mediatriz que corta al segmento en el punto medio, que se llama M. En el caso de la bisectriz, lo primero que tenemos que hacer es pinchar en el vértice del ángulo y trazar un arco, que realizaríamos este arco de aquí. Una vez realizado este arco, unimos los 2 puntos en los que corta el ángulo, que sería el punto A y el punto B, con esta línea de aquí. Y una vez que tengamos esta línea, lo que hacemos es, al igual que hicimos con la mediatriz, cogemos el compás, lo abrimos con una amplitud algo superior a la mitad de este segmento, AB, lo abriríamos de aquí más o menos pues por aquí, ¿vale? Y pinchando en B realizamos un arco, que daría lugar a esta línea de aquí. Esta línea de aquí. Vendría el arco por aquí y dibujamos ese pequeño arco. Y con la misma amplitud del compás pincharíamos en A y el arco que vendría por aquí deja esta marca de aquí. De esta forma, si unimos este punto que hemos creado nosotros C con el vértice del ángulo, estamos hallando la bisectriz, que a su vez es mediatriz del segmento AB. En el tema 4 vimos la acotación del croquis. En este caso, para la acotación lo que nos muestra son las dimensiones reales del objeto representado, utilizando una serie de elementos. Por un lado, la línea de cota, que es la línea paralela a la vista de acotar y termina en punta de flecha. También tenemos la línea de referencia, que es la línea perpendicular a la línea de cota, que delimita en el final de la arista a acotar. Y por último tenemos la cifra de cota, que es la medida real del elemento que se está acotando. Los pasos para realizar un croquis sería colocar en el papel cuadriculado los ejes de simetría principales, dibujar el alzado, debajo del mismo dibujamos la planta y a la izquierda, a la derecha del alzado dibujaremos el perfil. Recordad que el alzado es la vista de frente, la planta es la vista desde arriba del objeto y el perfil la vista desde uno de sus lados. Una vez acabada la asignatura de tecnología, vamos a empezar a ver la asignatura de matemáticas. A ver, para repasarlas, empezamos por el tema 1, donde empezamos a estudiar el uso de los números naturales. Estos números nos sirven para contar elementos de un conjunto, que es lo que se llama la forma cardinal del uso de los números naturales. La forma ordinal sería el empleo de los números para ordenar o numerar. Y por último tenemos una forma nominal que sería para identificar. Un ejemplo, pues la forma cardinal, un ejemplo podría ser que yo tengo 3 caramelos. La forma ordinal es que yo he quedado primero o segundo en una carrera y la forma nominal es que yo vivo en el número 24 de la calle. En el tema 2 vimos el sistema romano de numeración.
Este sistema de numeración utiliza letras mayúsculas como símbolos para representar números. Tenemos la I, que equivaldría a 1, la V, que equivale a 5, la X, que equivale a 10, la L, que equivale a 50, la C, que equivale a 100, la D, que equivale a 500 y la M, que equivale a 1000. En el tema 3 vimos el cálculo del máximo común divisor y mínimo común múltiplo. El máximo común divisor consiste en el mayor número por el que se pueden dividir sin que haya resto en todos los números sobre los que se calcula. De esta forma, si calculamos el máximo común divisor de 30, 45 y 54, lo primero que tenemos que calcular es la descomposición en factores primos, es decir, entre qué números se puede dividir cada uno de estos números de partida, obteniendo como resto 0. En el caso del 30, este número se puede dividir entre 2, que nos daría 15, entre 3 nos daría 5 y entre 5 nos daría 1. Es decir, el número 30, sus factores primos son 2, 3 y 5, o 2 por 3 por 5. En el caso de 45 sería 3 por 3 por 5 y en el caso de 54 sería 2 por 3 por 3 por 3. De esta forma, ahora, para poder calcular el máximo común divisor, tenemos que ver qué números se pueden dividir estos 3 que sean comunes y en la mayor cantidad que se repitan. De esta forma, en el caso del 30 y el 45, los factores que se repiten son el 3 y el 5. El 3 en el 45 dos veces y en el 30 una, y el 5 en el 30 una vez y en el 45 otra. Sin embargo, en el 54 no hay un factor 5, por lo tanto, el único número por el cual se pueden dividir estos tres números, 30, 45 y 54, es 3, que sea común, 3. En el caso de 30, una vez, en el caso de 45, dos veces, y en el caso de 54, 3. Como en el caso de 30 solo se puede dividir una vez, el máximo común divisor de 30, 45 y 54 es 3. ¿De acuerdo? Luego también, para calcular el mínimo común múltiplo, es algo muy importante ya que se usa siempre para el cálculo de operaciones con fracciones. Consiste en dividir en factores primos cada uno de esos números y se eligen los distintos factores obtenidos. En el caso de repetirse en más de un número, se elige el caso en el que más veces se repite. En este caso, si aplicamos el ejemplo anterior, el mínimo común múltiplo, para calcularlo, tendríamos que obtener los factores primos de 30, 45 y 54, es decir, 2, 3 y 5, o 3, 3 y 5, o 2, 3, 3 y 3. Y para calcular el mínimo común múltiplo tendríamos que multiplicar comunes y no comunes, en el caso de que haya algún común, el mayor número de veces que se repita. El factor 2, aquí se repite una vez, aquí ninguna y aquí una. Por lo tanto, para el mínimo común múltiplo, cogeríamos el 2 una vez. El factor 3, aquí se repite una vez, aquí 2 y aquí 3. Por lo tanto, lo cogeríamos 3 veces. El factor 5, aquí se repite una vez y aquí ninguna. Por lo tanto, lo cogeríamos una vez. De esta forma, se puede deducir que para calcular el mínimo común múltiplo, lo que tenemos que hacer es multiplicar 2 por 3 por 3 por 3 y por 5. Es decir, sería 2 por 9, que es 18, y por 5, que es 90. En el tema 4 vimos que los números enteros engloban a todos los números enteros positivos, que son naturales, y a todos los números enteros negativos. De esta forma, los números enteros se representan con el número z y abarcan desde menos infinito hasta más infinito. También vimos lo que era el valor absoluto, que es el número sin el signo que se representa entre barras. De esta forma, el valor absoluto de más 7 es 7 y el valor absoluto de menos 5 es 5, porque solo se tiene en cuenta el valor del número, no el signo que le precede. También vimos la multiplicación de números enteros. El producto de dos números enteros positivos da lugar a un número entero positivo. El producto de dos números enteros negativos es un número entero positivo y el producto de un número entero positivo con otro número entero negativo o viceversa es un número entero negativo. Dicho de otra forma, si multiplicamos dos números positivos, más por más es igual a más, menos por menos es igual a más, y si multiplicamos dos números, uno positivo y otro negativo, más por menos es igual a menos y menos por más es igual a menos. En el tema 5 vimos las fracciones y los números racionales. A dividido por B es la división de un número A entre otro número B, donde A se le llama numerador y el B se llama denominador. Los números racionales son aquellos que pueden representarse como el cociente de dos números enteros, de numerador-denominador, y se representan con la letra Q.
Si el número racional es negativo, será porque A y B son de distinto signo. Y el número racional obtenido finalmente será positivo si A y B tienen el mismo signo. Es decir, se cumplen las mismas reglas que en el caso de la multiplicación. Si el numerador es positivo y el denominador es positivo, el resultado será positivo. Si el numerador es negativo y el denominador es negativo, el resultado también será positivo. Y en el caso de que el numerador sea positivo y el denominador negativo, o el numerador negativo y el denominador positivo, obtendremos un cociente o un número racional negativo. También vimos diferentes tipos de fracciones. Hay una fracción denominada equivalente que ocurre cuando el producto de sus extremos es igual al producto de sus medios. Es decir, si tenemos una fracción A partido por B y otra que es C partido por D, serán dos fracciones equivalentes. Si al multiplicar A por D, obtenemos un número igual a el B por C. También vimos cómo se realizaba la simplificación de fracciones. Este proceso consiste en la división del numerador y denominador por el mismo número para obtener una fracción equivalente de números más pequeños. Y también vimos lo que consistía el redondeo. Para realizar este redondeo a una cifra determinada, como la unidad, la decena o la centena, nos fijaremos en la cifra que está a su derecha. En caso de que esta cifra sea 5 o mayor que 5, se le sumaría 1 a esa cifra sobre la que vamos a realizar el redondeo, y si fuera menor que 5, es decir, 4, 3, 2, 1 o 0, la cifra sobre la que redondeamos la dejamos tal cual. En el tema 6 vimos el cálculo del tanto por ciento. De esta forma, para calcular un tanto por ciento, se multiplica la cantidad por el número que indica el porcentaje y se divide por 100. Y por otro lado, para calcular el porcentaje, multiplicaremos la cantidad por la expresión decimal de dicho porcentaje, es decir, por el tanto por ciento dividido por 100. En el tema 7 vimos las proporcionalidades. Si al aumentar una razón la otra también aumenta, se dice que la proporcionalidad es directa. En cambio, cuando una cantidad aumenta y la otra disminuye, se habla de proporcionalidad inversa. Y para poderlo resolver, recordad que las relaciones directamente proporcionales, estas reglas de 3, se solucionan multiplicando en aspa, y las inversamente proporcionales se multiplican en línea. En el tema 8 vimos operaciones con exponenciales o exponentes, donde una operación, una multiplicación o un producto de dos operaciones con la misma base sería igual a la base y cuyo exponente sería la suma de los distintos exponentes. La división consistiría en una resta o diferencia de los dos exponentes, y una potencia de un exponente sería igual a la base cuyo exponente sería el producto de los exponentes, es decir, la multiplicación de los exponentes. Respecto a los signos, si el exponente es par, independientemente del signo de la base, el resultado será un número positivo. Mientras que si el exponente es impar, el resultado mantiene el signo de la base. Es decir, si tenemos una base negativa elevada a un exponente impar, el resultado será un número negativo, mientras que si tenemos un número positivo con exponente impar, el resultado será un número positivo. También vimos la erradicación, que consiste o se puede definir como un número b cuya raíz cuadrada de otro será igual a la raíz cuadrada de otro si al elevar b al cuadrado se obtiene dicho número, donde el número que está dentro de la raíz cuadrada se le llama radicando. En el tema 9 vimos también el sistema métrico decimal, que es un sistema de unidades que están relacionados por múltiplos de 10. Si lo podemos aplicar, por ejemplo, a la distancia, que se mide en metros. Para pasar de una unidad a la inmediatamente superior, la cantidad hay que dividirla por 10. Es decir, para pasar de metro a decámetro, hay que dividir por 10. Y para pasar a la unidad inmediatamente inferior, se multiplica por 10. Es decir, para pasar de metro a decímetro, multiplicaremos por 10. También existe otro tipo de sistema, que es el sexagesimal, que está basado en múltiplos de 60, como en el caso del tiempo. 60 segundos equivalen a un minuto y 60 minutos equivalen a una hora. Empezamos ya también con el bloque temático 2 de la asignatura de matemáticas, donde vimos en el tema 1 las expresiones algebraicas y los polinomios. Una expresión algebraica es una combinación de letras y números que están ligados por signos de operaciones matemáticas. Por ejemplo, a más b, a por b o a elevado a b. Y los polinomios
estudiamos pues la suma o la resta. Tened en cuenta que hay que conocer una serie de conceptos de polinomios, como el término, que es cada uno de los monomios que constituye el polinomio, el grado, que es el exponente del mayor término del polinomio, la parte literal, que serían las letras con sus exponentes, los coeficientes, que son los números que multiplican a la parte literal, y el término independiente, o término con grado 0, que no va acompañado de ninguna letra. También realizamos varias operaciones con polinomios. La suma y la resta, para ello hay que sumar y restar los coeficientes que tienen en la misma parte literal, o la misma letra con el mismo grado. También estudiamos los productos de polinomios, para lo cual hay que multiplicar el primer monomio por todos los del otro polinomio, el segundo por todos los del otro polinomio, y así, hasta acabar con todos los monomios del primer polinomio. Y para realizar la división de polinomios se divide cada término del numerador por cada uno de los términos del denominador, llevando a cabo una división normal. También vimos la ecuación de primer grado en el tema 2. Esta ecuación de primer grado es aquella cuyo mayor exponente es 1, es decir, el exponente al que está elevado cualquier parte literal de ese polinomio, el máximo exponente debe ser 1. Por ejemplo, 6x más 4 igual a 22, donde la x está elevado solo a 1. Puede ser determinada si tiene una única solución y una sola incógnita, o indeterminada si tiene infinitas soluciones, ya que pueden tener varias incógnitas. A la hora de resolverlas, en primer lugar lo que debemos hacer será suprimir los paréntesis, en segundo lugar quitar denominadores, en tercer lugar, si es posible, simplificar la ecuación, en cuarto lugar, agrupar términos iguales, es decir, por un lado los términos con X, por otro lado los términos independientes, es decir, los términos sin letra. Y por último, resolver la ecuación, es decir, despejar la X. Por último, también vimos en el tema 2, resolución de problemas aplicando los polinomios. En este caso no existen reglas fijas ni fórmulas que garanticen la resolución de los mismos. Solo es necesario dominar el idioma algebraico. De esta forma, el procedimiento para resolver estos problemas será, en primer lugar, leer bien el enunciado, en segundo lugar, definir las incógnitas, en tercer lugar, plantear el problema, en cuarto lugar, resolver las ecuaciones y obteniendo los resultados, y en quinto y último lugar, lo que tendremos que hacer será comprobar si esa resolución cumple el enunciado del que partimos. Y por último, vamos a ver ahora el repaso de las ciencias de la naturaleza. Esto también englobado en dos bloques. El bloque 1 abarca temas de 1 a 5 y el bloque 2 también, que abarca temas del 1 a 5. En el bloque temático 1 empezamos estudiando lo que era un año luz, que es una unidad de medida espacial. Se define como la distancia que la luz puede viajar en un año. Aproximadamente es 9,46 por 10 a la 12 kilómetros. Y este cálculo es aproximado teniendo en cuenta que la luz recorre unos 300.000 kilómetros por segundo. También estudiamos los planetas del sistema solar. Hasta principios del siglo XXI eran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pero recientemente Plutón se ha eliminado de la lista. También vimos los distintos tipos de eclipses. Por un lado tenemos los eclipses de luna, que son aquellos que ocurren por la interposición de la Tierra entre la luna y el Sol, y los eclipses de Sol, que se crean por la interposición de la luna entre el Sol y la Tierra. También vimos los movimientos de los planetas, que son fundamentalmente dos. Los movimientos de rotación, que son los giros sobre sí mismos alrededor de su eje, y los movimientos de traslación, que son las órbitas que describen los planetas alrededor del Sol o de su estrella. En el tema 2 vimos la teoría del Big Bang. El científico Hubble descubrió que las galaxias se están alejando de nosotros y también entre ellas, de donde dedujo que si se están alejando, se puede presuponer que antes estaban más juntas. De ahí que el posible origen del universo fuera una gran explosión. En el tema 4 vimos los puntos cardinales y las coordenadas geográficas. Los puntos cardinales los utilizamos para orientarnos o localizar puntos. Estos son el este, que es la parte derecha del mapa, el oeste, que es la parte izquierda del mapa, el norte, que es la parte superior del mapa, y el sur, la parte inferior del mapa. Respecto a las coordenadas geográficas, hay fundamentalmente dos tipos de coordenadas. Por un lado está la longitud y por otro lado está la latitud. La longitud es la distancia angular que existe en un punto cualquiera de la superficie terrestre y el meridiano de referencia, que es el meridiano de Greenwich.
y la latitud es la distancia angular entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el ecuador. En el tema 5 de este bloque temático 1 vimos las capas de las que está formada la Tierra, y fundamentalmente son tres. La corteza, que es la capa más externa con un espesor entre 6 y 70 kilómetros, y su estado físico es gas, líquido y sólido, ya que tiene partículas en los tres estados físicos. El manto es la capa intermedia de la Tierra, su espesor es de unos 2.900 kilómetros y su estado físico es sólido y posiblemente semilíquido, aunque se desconoce con exactitud. Y el núcleo es la parte interna de la Tierra, su espesor es de unos 3.500 kilómetros, su estado físico es sólido y probablemente líquido. Empezamos ya con el bloque temático 2 de Ciencias de la Naturaleza, en cuyo tema 1 vimos los recursos naturales, que se pueden agrupar fundamentalmente en dos grandes grupos. Por un lado estarían los recursos naturales renovables, que son aquellos que no se necesita mucho tiempo para poder a conseguirlos, por ejemplo la madera, y los recursos naturales no renovables, que son aquellos que necesitan muchísimo tiempo para volver a conseguirse, como los combustibles fósiles, el petróleo, por ejemplo, el gas natural. En el tema 2 vimos los estados de la materia, que son fundamentalmente tres: el sólido, el líquido y el gaseoso. El sólido tiene una forma y un volumen constante y se caracteriza por la rigidez y la regularidad de sus estructuras. En el caso del líquido no tiene forma fija, pero sí un volumen constante. Y tienen unas propiedades especiales, que son la fluidez y la viscosidad. La fluidez es la capacidad de pasar a través de orificios pequeños y la viscosidad consiste en la dificultad con la que los líquidos fluyen. En el caso del estado gaseoso, o los gases, son aquellos que no tienen forma ni volúmenes fijos y poseen dos propiedades: la expansibilidad, que es la tendencia de los gases a aumentar de volumen, y la comprensibilidad, que es la propiedad que consiste en una disminución de su volumen al ejercer una presión sobre ellos. Respecto a los cambios de estado, pues estudiamos esos 5 que podéis ver en pantalla: la vaporización o ebullición, que es el paso de líquido a gas; la cristalización, que es el paso de un gas a un sólido; la fusión, que es el paso de sólido a líquido; la licuación, que es el paso de gas a líquido; y la sublimación, que es el paso directo de sólido a gas. En el tema 3 vimos la atmósfera, que es la capa gaseosa que envuelve el planeta Tierra y tiene un espesor aproximado de unos 1.000 kilómetros. También vimos sus capas, empezando por las capas más cercanas a la superficie de la Tierra y acabando por las más lejanas. Estas son la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la ionosfera y la exosfera. Y también vimos el clima en la Tierra, que se puede clasificar en 3 zonas: una zona fría, una zona cálida y una zona templada. Y respecto a la composición del aire, pues principalmente está compuesto por nitrógeno y oxígeno, y otros en una cantidad muy inferior, como el argón, el dióxido de carbono o el vapor de agua. En el tema 4 estudiamos la hidrosfera, que es la capa discontinua de agua que cubre la mayor parte de la superficie de la Tierra, aproximadamente un 70% de ella. Por ello se denomina al planeta Tierra como planeta azul. Se encuentra en varias formas. Podemos encontrar el agua en una forma líquida, en los océanos, los mares y las aguas continentales; en una forma sólida en los casquetes polares; y en una forma gaseosa, que sería el vapor de agua que nos podemos encontrar en la atmósfera. Respecto a las propiedades del agua, pues fundamentalmente 3. Está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Existen 3 estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. Y respecto a las propiedades físicas del agua, pues el agua es insípida, inodora e incolora. Su punto de fusión es 0 grados, es decir, el paso de sólido a líquido es 0 grados. Y el punto de ebullición son 100 grados, es decir, el paso de líquido a gaseoso son 100 grados. Y por último, que su máxima densidad se alcanza a 4 grados centígrados. Y por último, en el tema 5 de este bloque temático 2 de Ciencias de la Naturaleza, estudiamos la geosfera, que es la parte estructural de la Tierra que se extiende desde la superficie hasta el interior del planeta. Como vimos anteriormente, la estructura de la Tierra pues, se divide en 3 partes: una corteza, un manto y un núcleo. La corteza, a su vez, se puede dividir en 2 partes: una corteza oceánica, que es aquella que se puede encontrar en los fondos marinos y tiene un grosor aproximado de 10 kilómetros; y una corteza continental, que tiene unos 35 kilómetros de grosor medio, y existe una discontinuidad, la discontinuidad de Conrad, que la divide en 2 partes: superior e inferior. En la segunda parte de la Tierra sería el manto,
que también contiene una discontinuidad o discontinuidad de Mohorovičić, que separa el manto superior del manto inferior. El manto superior será aquel más cercano a la corteza de la Tierra y el manto inferior aquel que es más próximo al núcleo de la Tierra. Y por último tendremos el núcleo, que también tiene una discontinuidad que se llama de Gutenberg y separa el manto del núcleo externo del núcleo interno. También tenemos otra discontinuidad dentro del núcleo, que es la discontinuidad de Lehmann, que separa el núcleo externo, que es el núcleo fundido, del núcleo interno, que es un núcleo sólido. Otra estructuración en función de las propiedades físicas y geológicas de la Tierra, de las rocas, perdón, pues es la clasificación de estos 4 grandes grupos. La litosfera, que son los 100 primeros kilómetros y abarca la corteza terrestre y parte del manto superior. La astenosfera, que es aquella que tiene lugar desde la litosfera hasta unos 700 kilómetros de profundidad, que separa también el manto superior del inferior. La mesosfera, desde la astenosfera hasta unos 2.700 kilómetros de profundidad, que abarca el resto del manto. Y por último la endosfera, que es la parte más profunda del manto y el núcleo. También estudiamos una clasificación de los horizontes del suelo, ya que dentro de la corteza el propio suelo se puede clasificar en varios horizontes en función de sus propiedades. De esta forma se puede clasificar el suelo como en 4 grandes horizontes. El horizonte A, que es aquella parte de la Tierra que es rica en humus o materia orgánica descompuesta. El horizonte B, que es aquella que contiene los restos de materia orgánica e inorgánica que permiten el crecimiento de las plantas. El horizonte C, que sería que abarcaría las rocas fragmentadas de distintos tamaños. Y por último el horizonte R, que también conocido como roca madre u horizonte D, que está formada por las rocas sin alteración física ni química. Bueno, pues con esto podríamos dar por finalizado el repaso de los temas o de los conceptos de esta primera evaluación del curso académico de grado en ESO de ámbito científico-tecnológico de nivel 1. Espero que os sea útil de cara al estudio de los conceptos que habíamos estudiado en esta primera evaluación, a modo de resumen, y recordad que siempre que tengáis cualquier duda podéis poneros en contacto conmigo para intentar que la resuelva. Nos vemos en próximas semanas por aquí y seguiremos viendo el resto de evaluaciones para la preparación de ese examen final. Un saludo y mucho ánimo. Hasta luego.